Hoy voy a mostrarte el texto sobre el Arca de la Nueva Alianza que ningún pastor protestante se atreve a leer completo y en paralelo en tu congregación. Si te han dicho que la Iglesia Católica contradice la Biblia al proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción, y si te han enseñado que la Virgen María era una pecadora igual que cualquier otra mujer, quédate. Durante cientos de años, las denominaciones nacidas en el siglo XVI después de Cristo han dado una falsa seguridad a millones de cristianos, haciéndoles creer que rebajar a la Madre de Dios es una forma de exaltar a Jesucristo. Han convencido a muchos de que la Inmaculada Concepción fue un invento tardío del papado. Han convencido a muchos de que la Inmaculada Concepción fue un invento tardío del papado, y han silenciado a muchísimos católicos que no saben qué responder cuando los atacan con textos sacados de contexto. Pero esa ceguera espiritual se termina hoy. Si ya viste cómo los protestantes se ponen de uñas cuando por fin desenmascaramos sus mentiras y les mostramos la teología profunda del Nuevo Testamento, comparte este video ahora mismo con ese amigo protestante que siempre te discute y te llama idólatra. Vamos a ponerle fin a esas falsedades con Biblia y con historia pura. ¿Te atreves a ver estos textos sin cortar el video a la mitad? ¿Te atreves a revisar los datos en las Escrituras antes de llamarme mentiroso o de escribir un comentario impulsivo para defender tu orgullo denominacional? No quiero que creas absolutamente nada, solo porque lo digo yo en este video. Si eres protestante evangélico o perteneces a otra secta, te reto públicamente a escuchar todo con atención, tomar nota de cada pasaje, ir a tus propias Biblias y fuentes serias en español, y luego venir a decirme en los comentarios con citas exactas y argumentos teológicos, ¿quién está mintiendo? A ti, hermano católico, te digo, si piensas que me ofendes por llamarme mariano, estás muy equivocado. Ser mariano es entender la obra maestra de Dios. Vamos a sumergirnos en la revelación bíblica más espectacular que tu pastor te ha estado ocultando todo este tiempo. En un momento te voy a mostrar el verso que hace imposible lo que tu pastor predica sobre los supuestos pecados de María, pero antes necesitamos entender el diseño perfecto de Dios a través de la historia de la salvación. En el Antiguo Testamento, Dios mandó construir un objeto sagrado para contener su presencia, su palabra y su poder. Ese objeto era el Arca de la Alianza. En el libro del Éxodo, capítulo 25, Dios le da a Moisés instrucciones precisas. El arca debía estar hecha de madera de acacia, una madera incorruptible, y debía estar recubierta de oro puro por dentro y por fuera. Nada impuro, absolutamente nada manchado, podía tocar el arca. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, vemos que un hombre llamado Usa tocó el arca para que no se cayera, y cayó muerto al instante porque la santidad absoluta de Dios no tolera la impureza del pecado. Si crees que estoy leyendo mal este texto, dime exactamente en qué parte, con tu Biblia abierta, no con un eslogan. Ahora, usa la lógica bíblica. El arca del Antiguo Testamento contenía tres cosas: el maná que cayó del cielo, la vara del sumo sacerdote Aarón que reverdeció, y las tablas de piedra con la ley de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Él mismo dice en el Evangelio de Juan que Él es el verdadero pan bajado del cielo. En la carta a los Hebreos se nos dice que Jesús es el sumo sacerdote definitivo, y el Evangelio de Juan nos enseña que Jesús es la palabra, el verbo de Dios hecho carne. Por lo tanto, Jesucristo es el cumplimiento perfecto de lo que contenía el arca. Y si Jesús es el contenido supremo, María es la nueva arca de la alianza. Dios no iba a poner a su Hijo divino, la pureza infinita, en un vientre manchado por el dominio de Satanás. Dios preparó un arca incorruptible, recubierta de oro espiritual por dentro y por fuera. Eso es el dogma de la Inmaculada Concepción. Dios preservó a María del pecado original desde el instante de su concepción para que fuera la morada digna del Rey de Reyes. Hay un detalle histórico y bíblico que casi ningún evangélico menciona y que cuando lo veas te va a obligar a elegir entre tu denominación y la Biblia. Vamos a poner frente a frente el segundo libro de Samuel, capítulo 6, y el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Cuando el rey David vio que el arca iba hacia él, exclamó temblando: ¿Cómo es posible que el arca del Señor venga a mí? 1000 años después, en el Evangelio de Lucas, cuando María visita a su prima Isabel, Isabel exclama, llena del Espíritu Santo: ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Las palabras son idénticas.
Cuando el arca llegó ante David, David saltó de alegría frente a ella. Cuando María llegó ante Isabel, el bebé Juan el Bautista saltó de alegría en el vientre materno. El arca del Antiguo Testamento permaneció en la región montañosa de Judea durante 3 meses. María, la nueva arca, permaneció en la región montañosa de Judea, en casa de Isabel, exactamente 3 meses. Esto no es casualidad, es el Espíritu Santo gritando que María es la nueva arca inmaculada. Si eres testigo de Jehová, mormón o de otra secta y piensas que esto es falso o una simple coincidencia, explícamelo en los comentarios sin cambiar de tema ni saltarte esta frase. Sé que ahora mismo un protestante está pensando, eso no es así. Romanos capítulo 3 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Perfecto. Baja luego a los comentarios y corrígeme, pero cita el texto completo en su contexto y explícame algo lógico. Si tú tomas ese todos de forma absoluta, sin excepciones, entonces me estás diciendo que Jesucristo también pecó, porque Él es verdadero hombre. Me estás diciendo que los bebés que mueren en el vientre materno cometieron pecados personales. Obviamente hay excepciones a esa regla general. Jesucristo es la excepción por naturaleza divina, y María es la excepción por gracia preventiva. En el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 28, el ángel Gabriel la saluda diciendo, «Alégrate, llena de gracia». La palabra griega original que usó el evangelista en el siglo I después de Cristo es «kecharitomene». Tu pastor la traduce pobremente como «muy favorecida» para quitarle peso, pero cualquier experto en griego bíblico sabe que es un participio perfecto pasivo. Significa que María fue llenada de la gracia de Dios de manera total, perfecta y permanente en el pasado, con efectos que continúan en el presente. Donde hay plenitud total de gracia, no hay ni una sola gota de pecado. Y aquí viene el argumento típico. Pero en Lucas, María dice que su espíritu se alegra en Dios su Salvador. Si necesitaba Salvador, entonces era pecadora. Esa es una visión muy pequeña de la salvación de Dios. Imagina que vas caminando hacia un pozo profundo y lleno de lodo. Hay 2 formas de salvarte. La primera es dejar que caigas al fondo, te manches por completo, y luego lanzarte una cuerda para sacarte y lavarte. Así nos salvó Cristo a ti y a mí en el bautismo. Pero hay una segunda forma de salvar. Dios, viendo que vas a caer en ese pozo, te detiene justo antes de que caigas, impidiendo que el lodo del pecado original te manche siquiera 1 milímetro. A María, Dios la salvó de manera preventiva, aplicando los méritos de la cruz de Cristo por anticipado. Él sigue siendo su Salvador, pero de una manera infinitamente más perfecta. Negar esto es limitar el poder de Dios. Si crees que Dios no tenía el poder para crear a su propia Madre Inmaculada, o que teniendo el poder decidió no hacerlo y prefirió habitar en un vientre tocado por el pecado y bajo la jurisdicción temporal del diablo, tu teología ofende profundamente a Jesucristo. La Inmaculada Concepción no trata de endiosar a María, trata de proteger la divinidad absoluta de Cristo. El dogma fue definido solemnemente por la Iglesia Católica en el siglo XIX después de Cristo, pero la creencia estaba ahí desde el cristianismo primitivo. Los primeros cristianos, mucho antes de que se inventara el protestantismo, ya llamaban a María la nueva Eva. Así como la primera Eva salió de las manos de Dios sin pecado original y luego trajo la muerte por su desobediencia, la nueva Eva, María, salió de las manos de Dios sin pecado original y trajo la vida por su obediencia absoluta. Si eres de otra secta cristiana y crees que tu grupo sí entendió la verdad ignorando todo este diseño bíblico perfecto, este es el momento de probarlo con Biblia y con argumentos serios, no con folletos de hace 100 años. Te repito, si piensas que me ofendes por llamarme Mariano, estás muy equivocado. Me estás llamando fiel a la Escritura. Hoy hemos derribado paso a paso el gran mito protestante de que la Inmaculada Concepción es antibíblica y de que María fue una mujer pecadora más. Hemos demostrado con las propias Escrituras que el Antiguo Testamento prefiguró a la Virgen de manera asombrosa a través del Arca de la Alianza, construida con materiales incorruptibles para albergar la presencia divina. Vimos paralelos exactos entre el rey David y Santa Isabel, que prueban que el evangelista Lucas estaba identificando deliberadamente a María como la nueva arca, la portadora del Dios encarnado. Y analizamos que la palabra kecharitomene implica una pureza absoluta otorgada por la gracia preventiva de Dios, su Salvador. Esto no es un invento católico.
es el Evangelio en su máxima expresión de belleza y lógica divina. Hoy solo tocamos una parte del problema. Falta ver qué pasa cuando comparas esto con la asunción de María al cielo, porque si el arca es incorruptible, su cuerpo no podía conocer la corrupción del sepulcro, y eso lo voy a mostrar detalladamente en el próximo video. Si crees que me equivoqué en algo, corrígeme en los comentarios ahora mismo, pero hazlo con tu Biblia completa, comparando el Éxodo, Segunda de Samuel y Lucas, y si puedes, con mejores datos históricos que los que acabamos de ver. Si no los tienes, pregúntate por qué defiendes una doctrina que mutila las promesas de Dios. Si eres católico, usa este video como tu caja de herramientas inagotable. Aprende estos textos de memoria. Y si ves comentarios protestantes o de otras sectas que vienen a atacar con los mismos versos fuera de contexto de siempre, responde con caridad, pero con firmeza y con los textos completos que hemos estudiado hoy. La verdad es nuestra mejor defensa. Antes de decir que miento o de repetir lo que tu pastor te enseñó sin cuestionarlo, escucha de nuevo este video, revisa con calma cada pasaje, contrasta con fuentes serias en español que expliquen la tipología bíblica, y luego ven a los comentarios y dime, con calma y respeto, quién está engañando a quién. No cierres YouTube, salta ahora al video donde desmontamos el siguiente gran mito protestante sobre la Asunción de María. Está al final de este video en pantalla y en el primer enlace de la descripción. Si no lo ves, seguirás debatiendo con munición vieja y perdiendo la oportunidad de conocer la grandeza de la fe original. Te veo allá.